¿Qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias y estoy de vuelta en Sala COVID. Vamos a dar continuidad a lo que es el manejo del paciente con diabetes. Voy a resolver algunas de las preguntas. De hecho, hoy voy a tocar varios temas, desde lo que está pasando en los hospitales todavía, los factores de riesgo que se presentan en los pacientes con diabetes. Vamos a hablar sobre una guía de alimentación para el paciente con diabetes mellitus. Voy a resolver una pregunta que si existen alimentos prohibidos para los pacientes con diabetes, si es malo consumir azúcar, qué le pasa también a los pacientes con COVID y si los pacientes que tienen enfermedades inmunológicas o autoinmunes también tienen algún mayor problema o tienen más problemas. Y bueno, si es bueno o malo hacer ejercicio para los pacientes con diabetes y COVID. Voy a comenzar con lo siguiente. Bueno, las salas se están llenando nuevamente a nivel México. Ya sabemos que somos el tercer país en el número de muertes. Sabemos que tenemos una alta incidencia y prevalencia de enfermedades que funcionan o finalmente implican un factor de riesgo para los pacientes con... Pero también todo lo que nos está pasando como país, y debemos reflexionar en ese sentido, me preguntan que por qué no había venido. La verdad es que estaba yo súper cansado, estaba agotado, me tomé el sábado prácticamente para dormir, he estado del tingo al tango, dando cursos, dando clases, dando consultas. Y por cierto, hay un par de personas que todavía tengo pendientes ahí de responder. Al ratito, terminando el living, bueno, esta transmisión, me comunico con ellas, ¿sale? Pero sí me comunico hoy mismo. Ayer fue un día bastante complicado, pero bueno. Ahora, recordemos que el 80% de las personas que ingresan a los hospitales por COVID y sus complicaciones tienen algún factor de riesgo. Los tres más importantes son diabetes, hipertensión, obesidad, pero hay otros factores de riesgo que debemos tomar en cuenta, como son las enfermedades pulmonares, entre ellas el asma, el EPOC, pero también el embarazo, enfermedades autoinmunes, sobre todo si están con algún tipo de fármaco que puede darles inmunocompromiso, como son los esteroides. También los pacientes con cáncer, con VIH, tienen estos factores de riesgo. Y uno que dejo al final, pero no porque sea menos importante, sino porque lamentablemente hoy también nos tiene en el primer lugar de mortalidad materno-fetal, es el embarazo. Entonces, por favor, si tú tienes sospecha de COVID y estás embarazada, tienes que llamar al 911 o bien, si gustas, también te puedo dar la orientación porque hay un número específico para que las embarazadas puedan recibir una orientación específica. La otra, por favor, tomemos en cuenta esto. La diabetes como enfermedad, si nosotros la controlamos bien, el pronóstico cambia radicalmente. Me preguntan si es adecuado decir los diabéticos, las diabéticas. Desde mi perspectiva, el decir los diabéticos, las diabéticas, ya es una etiqueta y no me parece que sea lo correcto, porque es una persona con diabetes, ¿sí? O sea, me suena bastante despectivo. Entonces, si la pregunta ¿es adecuado decir los diabéticos? Desde mi perspectiva, no es adecuado porque ya etiquetas a un ser humano. Entonces, es mejor decir una persona que tiene diabetes, una persona, un ser humano, en este caso un paciente con diabetes, pero no el decir los diabéticos o las hipertensas o los... No, creo que ese tipo de etiquetas no ayuda a nadie. Efectivamente, también pacientes con enfermedades cardiovasculares son factores de riesgo. Y otra vez, pacientes con enfermedades cardiovasculares, no los cardiópatas o los diabéticos, los hipertensos. Les dejo aquí un link sobre una guía de alimentación para las personas que presentan diabetes. Recordando que la diabetes, esta alteración en el metabolismo de los carbohidratos,
favorece que los niveles de azúcar puedan mantenerse altos. Ahora, en una persona que presenta esta condición, tan riesgoso es tener niveles altos de azúcar como tenerlos bajos. Ya hablábamos la semana pasada sobre lo que es la hipoglucemia, y en el caso de la hipoglucemia, quiere decir que una persona, ya sea porque dejó de comer, porque tuvo estrés o hizo ejercicio, esta persona puede presentar una baja en sus niveles de azúcar, es decir, de glucosa. Estas personas deben consumir azúcar. Entonces, ahí viene la segunda pregunta. ¿Es malo para una persona con diabetes comer azúcar? No, todos finalmente debemos consumir cierto porcentaje de carbohidratos. Recuerden que hay que consumir carbohidratos, proteínas, y estos los adquirimos, incluso ácidos grasos, los adquirimos en nuestra alimentación. Y entonces, por eso es indispensable que todos tengamos una alimentación balanceada y adecuada a nuestras actividades. Y ahí me voy a detener tantito. Entonces, ¿quiere decir que una persona con diabetes no debe comer lo mismo que otra? No, definitivo no. No es lo mismo una persona que presenta diabetes y es atleta, pueden ser atletas, por supuesto, a una persona que presenta diabetes y que es completamente sedentaria o que realiza labores de oficina. Está sano uno como puede estar sano el otro, que es también recomendable el que una persona se mantenga haciendo una actividad física de manera continua, sí. Sin embargo, también me queda claro que algunos de nosotros tenemos actividades físicas menos intensas que otros, o bien otros más que nosotros. Una persona con diabetes puede dedicarse a la albañilería, solo que debe tener un control adecuado y perfecto puede comer una gran cantidad de carbohidratos y esto no sería en ningún sentido inadecuado para él. Entonces, ni el azúcar, ni los almidones, ni las harinas son malas. Por favor, tómenlo en cuenta. Lo que de pronto no sabemos hacer o no hacemos de manera correcta son las cantidades o las proporciones. Debe haber un equilibrio entre lo que consumimos y lo que gastamos. Si no, y me voy a explicar de esta manera, si de pronto una persona con diabetes consume muchos carbohidratos, pero gasta muy poco, no solo va a subir de peso, sino sus niveles de azúcar van a elevarse. Una persona que tiene un desgaste energético muy alto y un consumo calórico muy bajo, entonces va a empezar a perder de peso. Si ese es el objetivo, adelante, pero por favor tomen en cuenta esto. La vigilancia o el equipo de salud incluye a un nutriólogo. De verdad que en nuestro país debemos hacer una reflexión sobre esto, porque una persona que hoy nos oriente sobre cómo hacer ejercicio y cómo comer deberían ser nuestros mejores aliados o nuestros mejores amigos. Entonces, la cantidad de carbohidratos que se ingiere debe ser la necesaria de acuerdo a nuestra actividad física. Y ahí se los dejo en este link sobre cómo llevar una alimentación sana de acuerdo a nuestros requerimientos energéticos. Oye, Edgar, ¿es malo comer un gansito, un pingüino para los diabéticos? Pues si se lo come diario, sí, pero si de pronto solo lo prueba otra vez, son las cantidades y la cantidad de energía. El problema es el siguiente. Si yo le digo a una persona que el comer pingüinos, gansitos, donas no es malo, entonces lo va a hacer diario. Entonces preferimos, lamentablemente, a veces decir, por favor, no lo haga, no lo coma, a menos que tengas una madurez y una conciencia real sobre lo que es tu enfermedad, cómo la manejas. Y otra vez, el alimento no es malo. La cantidad y el equilibrio que tenemos en el consumo, eso es lo que de pronto nos afecta. Lo mismo pasa con los medicamentos. Si allí tienes un amigo con diabetes o un familiar con diabetes, de pronto esta es una aguja para insulina.
Esta jeringa te permite tomar la cantidad de insulina que se requiere y se inyecta en forma subcutánea. Cuando nosotros tenemos un equilibrio adecuado, nuestra masa corporal se mantiene estable. No me puedo ir solo al índice de masa corporal, porque no es lo mismo una persona que tiene mucho tejido muscular a una persona que tiene mucha grasa. El índice de masa corporal es un indicador nada más, entre tantos. Pero efectivamente, si nosotros no llevamos una buena alimentación o si no llevamos un control adecuado de nuestros niveles de azúcar, podemos perder mucha grasa y mucho músculo, y entonces perdemos mucho peso. La mayor parte de las personas con diabetes en etapas iniciales, cuando no los han detectado, es muy común que pierdan peso a partir de grasa y de proteínas y se ven desgastados. En el momento en el que empiezan a llevar un control de sus niveles de azúcar, empiezan a recuperar tanto el contenido proteico como el contenido de grasa y empiezan a subir otra vez de peso. Llegar a un peso óptimo, otra vez, cada persona es diferente. Y voy a seguir haciendo énfasis en esto. Necesitan el acompañamiento de un médico, un nutriólogo, y que entre ellos también, por supuesto, les den una orientación sobre la actividad física que debamos llevar. Se dice que una persona adulta debe realizar actividad física 150 minutos a la semana y que un niño debe realizar, y un adolescente debe realizar actividad física 60 minutos diarios. Lamentablemente, eso hoy en nuestro medio está cambiando muchísimo. De las otras preguntas que me han hecho, ¿existen alimentos prohibidos para una persona con diabetes? No, no existen alimentos prohibidos. Lo que debemos hacer otra vez es hacer un equilibrio en cuanto a lo que consumo y lo que gasto. ¿Qué de los pacientes con enfermedad inmunológica? Esto me parece que ya lo contesté. Efectivamente, si una persona tiene una enfermedad inmunológica, y esto relacionado a COVID, debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque si su sistema inmunológico o está muy activo, puede favorecer la presencia de complicaciones, recordando que el COVID es una enfermedad que se caracteriza por ser proinflamatoria, entonces tomar en cuenta esto. Y sobre si es bueno hacer ejercicio, sí, por favor, sí es bueno. Oye, pero es que yo tengo más de 60 años. O sea, cada quien a su ritmo. Lo que debemos evitar es tener un sedentarismo exagerado. Ahora, cada uno de nosotros avanza a un paso diferente. Incluso podemos tener algo que se conoce como memoria muscular. Si una persona realizó ejercicio toda su vida, es muy fácil que recupere esta capacidad física. Y lo vemos, hay personas que tienen una capacidad física impresionante. Pero, otra vez, mi recomendación es que sean acompañados, igual, y si puedes con algún tutor o con algún coach, idealmente, por favor, tómenlo en cuenta. Lo que sí, bajo ninguna circunstancia, dejes de hacer ejercicio. Incluso, ya se los había mostrado en alguno de los otros videos, aquí, y a lo mejor en algún momento me animo a mostrarles cómo hago ejercicio aquí en la casa. Digo, tengo ligas, tengo unas rueditas, tengo unas pelotas, y con eso, la realidad es que me he mantenido relativamente bien en cuanto a peso, masa muscular, etcétera. La otra, sobre los medicamentos. Me preguntan, oye, Edgar, ¿es que es mejor la insulina o es mejor los medicamentos tomados? Otra vez, cada persona es diferente. Hoy se reconoce que la metformina, que es un medicamento que mejora el metabolismo de los carbohidratos, debe ser uno de los pilares para el manejo de los pacientes con alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Pero muchas veces tenemos que agregar otros fármacos. Y también la pregunta de siempre, ¿la insulina deja ciego? No, la insulina no deja ciego. La insulina hace que
baje yo de peso. No, la insulina no hace que bajes de peso. Cuando me ponen insulina, ¿eso quiere decir que ya me voy a morir? No, o sea, la insulina es un medicamento que nuestro organismo, y bueno, en este caso, recordemos que la insulina la produce nuestro organismo de forma natural, y cuando no tienes una cantidad de insulina adecuada, entonces a veces con algunos fármacos logramos hacer que el páncreas, que es donde se produce la insulina, produzca un poco más de insulina, ¿sí? Habitualmente igual se asocia con la metformina o con otros fármacos, pero siempre, y me voy a quedar con esto, para controlar la diabetes, primero tienes que aceptarlo. Después, tienes que alimentarte de forma sana y de acuerdo a tus requerimientos calóricos. Ejercicio también de acuerdo a tu capacidad física y al entrenamiento que lleves. Y finalmente, los fármacos. Y los fármacos pueden ser la insulina o fármacos tomados. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, si tienes duda sobre alguno de los medicamentos que estás tomando, cuál es su función, con todo gusto puedo explicarlo. La realidad es que es relativamente sencillo el saber dónde actúan los medicamentos y también comprender esto y reforzar lo siguiente. No es lo mismo tener una enfermedad que padecerla. Si tú tienes una enfermedad, la reconoces y la controlas, entonces, otra vez, convives con ella y aprendes a vivir de manera sana con esa enfermedad. Pero si tú no la aceptas, entonces vas a estar luchando en forma continua contra algo que no tiene caso. Ahora, cuando nosotros ya la aceptamos, las cosas cambian. Aprendemos lo que debemos y lo que no debemos hacer, dejamos de sufrir y como ya también les platicaba la semana pasada, el llevar un estilo de vida saludable puede hacer el cambio real en lo que es nuestra calidad de vida. Bueno, pues hoy, como lo vieron, me dediqué sobre todo a diabetes y así lo voy a tratar de estar haciendo porque creo que ya estamos demasiado contaminados de este COVID-19. Sin embargo, no puedo dejar de decirles que mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias. Si puedes, por favor, quédate en casa y manténla bien ventilada. Si tienes que salir, utiliza cubrebocas e idealmente cubrebocas y careta. Si vas a toser o estornudar, hazlo de etiqueta. Si te sientes mal, consulta a tu médico de confianza. Si por alguna razón tienes dificultad para respirar, no lo dudes. Acude a la sala de urgencias. ¿De acuerdo? Nos vemos a la próxima. Hoy me toca guardia. Mañana les platicaré qué tal me fue y seguiré contestando las preguntas que me llegaron aquí en el chat en breve. ¿Sale? Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Hasta luego.